Nuestras voces en movimiento, manual para la construcción de archivos de historia oral en los movimientos sociales. Es el título de un libro editado por Pamiela. Su autora es Laura Benadiva, residente en Buenos Aires, Argentina, pero que desde hace pues algo más de una década mantiene bastante contacto aquí con Navarra. Bueno, nos acompaña hoy en estos estudios de Radio Nacional. Bueno, Laura, vamos a comentar esto. O sea, 10, 11 años viniendo por aquí, por Navarra, desde Buenos Aires, bueno, pues como mínimo una vez al año, ¿no? Sí, siempre en mis vacaciones de allá. Que es verano ahora, venimos y bueno, desde 2005, desde el Congreso de Fuentes Orales y Visuales que se hizo en Pamplona, bueno, yo siempre digo que para mí se abrió otra perspectiva en cuanto al trabajo con las fuentes orales y además con el grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, pude conocer a un montón de gente, entre ellas Giovanni Levi, a toda la gente de la Universidad Pública de Navarra y bueno, y la verdad, Jerónimo Ustaris también. Y la verdad es que, bueno, no es casual que haya editado mi primer libro acá, mi primer libro español acá, con la editorial Pamiela, ya que, bueno, trabajo en varios lugares, hago actividades en varias ciudades de España, pero principalmente acá, en Barcelona, Madrid. Ahora estoy empezando en Madrid, pero en las escuelas públicas. En Cabrera voy a ir el 19, voy a estar en Cabrera, que es un pueblo que está cerquita de Madrid, a unos 50, no, tan cerquita, no, 50 kilómetros de Madrid. Así que bueno, el tema es difundir esta metodología, ¿no? Que es la metodología de historia oral. Así que vacaciones en Argentina, pero para venir aquí no precisamente de vacaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Para difundir todo lo que es esta metodología que, bueno, te vamos a pedir que nos expliques exactamente, ¿no? Porque, bueno, tenemos una idea, ¿no? Te haces una idea, bueno, historia oral, pero ¿qué es exactamente la historia oral? Vamos a intentar concretarlo lo más posible. La historia oral es una metodología, como has dicho recién, es un recurso que tiene la historia, uno de los tantos recursos que tiene la historia para realizar una investigación sobre el pasado reciente, no más allá también, ¿no? La idea es, o sea, la historia oral tiene una metodología específica que ahora tiene un campo teórico conceptual propio, ¿sí? Pero los orígenes tienen que ver con la oralidad que utilizan los periodistas, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, pero ya, digamos, tiene una metodología propia que, bueno, en mi caso empecé trabajando con la educación, o sea, la primera vez que vi a un chico, era de 15 años, hacer una entrevista y no sabía qué se refería a la historia oral. Unas semanas después que este chico le había hecho una entrevista, creo que era un polaco, una experiencia migratoria sobre un polaco hace más de 23 años estoy hablando, que todavía existían los inmigrantes polacos vivos, ¿no? Que habían venido escapándose del antisemitismo en Polonia y después del nazismo. Este chico hace la entrevista y a las 2 semanas se me acerca y me dice: Laura, estoy mal porque me di cuenta después de hacer esta entrevista a este señor que lo que le hacían a él como polaco, como judío polaco en este caso, en Polonia, le hago lo mismo yo a mi compañero boliviano. Entonces dije, ¿qué es esto, no? Porque que un chico se dé cuenta que a pesar de las distancias, ¿no?, temporales y espaciales, siente que lo que esta persona le está contando persiste en el presente. Me dice, bueno, a ver, ¿qué es esto, no? Esta metodología es interesante y por eso yo empecé a partir de la práctica. Y después empecé a trabajar en un archivo de historia oral, también escolar, donde yo trabajo, que es la Escuela ORT de Argentina, que es una escuela muy grande que tiene como 6.000 alumnos entre 2 sedes. Y bueno, y empecé a descubrir yo un mundo también diferente, ¿no? En mi propia vida también, porque uno empieza a ver, a analizar las cosas de otra manera. Y me pareció una metodología muy completa para la educación en cuanto a construcción de fuentes, a manejo de vocabulario, a los chicos al escuchar a otro también
aumentan su vocabulario, ¿no? Lo enriquecen. Una metodología que los inicia en la investigación y que impide lo que pasa cuando salen de la secundaria de alguna manera, ¿no? A la facultad o a la universidad, que te dicen cómo hago una hipótesis, ¿no? Digamos que tiene, bueno, lo primero para mí es el tema de la sociabilización, porque no es un trabajo individual, digo, en los chicos y en los grandes, ¿eh? Y sobre todo el tema de la valoración generacional, de este intercambio generacional, que es lo que me sigue maravillando hoy y que no, cada vez le veo más ventajas, ¿no?, a trabajar con esta metodología. Una metodología, nos comentas, bueno, esa aplicación, digamos, didáctica, pedagógica, sí, en alumnos, pero bueno, una metodología también para historiadores, ¿no? Claro que sí. Bueno, de alguna manera la impresión que tenemos es que los historiadores que utilizan esta metodología tienen que hacer un cierto cambio, ¿no?, un giro de visión y de manera, me parece, que también de trabajar, ¿no? Mirá, yo soy bastante como muy... Hace muchos años que estoy dando vueltas por todos lados, en mi país también, entonces tengo esto de conocer el backstage, la parte de atrás de un montón de lugares, de universidades, y yo creo que el problema que tiene para los historiadores en este momento, los que todavía no hablan mal de esta metodología, ¿no?, es que se encuentran con su propia subjetividad. Creo que el historiador, cuando trabaja con fuentes orales, se enfrenta y se da cuenta lo que sabe, ¿no?, pero no parece que lo dijera, que todo es subjetivo, que todas las fuentes que utiliza son subjetivas y que no tiene la verdad, ¿no? Entonces me parece que el enfrentamiento más grande que tiene ahora el historiador que no acepta esta metodología es ese, es encontrarse con su subjetividad y además es admitir que si está trabajando con esta metodología, la hipótesis puede cambiar muchísimas veces, la hipótesis que se planteó en el primer momento, y que está involucrado con su objeto de estudio también, lo cual, por más que digan que no, es imposible. Así que bueno, creo que eso no es principalmente, y además hay que trabajar más. Esto para mí no es un dato menor. La metodología de historia oral hace que vos construyas la fuente y la metodología, digamos, tiene características propias, y tenés que ir a entrevistar gente, tenés que, aparte creo que los que trabajamos con historia oral tenemos que, con todo, pero digo, más con la historia oral es tener un planteamiento ético desde el principio, entender que el entrevistado es el que tiene el poder intelectual o la autoridad intelectual en la entrevista, y que si voy a hacerle una entrevista a una persona, lo primero que tengo que hacer es darle la entrevista porque es de él, ¿sí? Explicarle antes para qué lo voy a hacer, mostrarle, porque en nombre de eso se han hecho un montón de cosas que no tienen, o sea, yo pienso en el entrevistado, ¿sí?, devolverle al entrevistado lo que el entrevistado nos da con su testimonio. Es algo más social, ¿no? De alguna manera, bueno, pues propiciar una colaboración mucho más íntima y estrecha, ¿no?, que a veces se ha olvidado, ¿no?, en el que es el tratamiento histórico, ¿no? Bueno, la obra, el libro, se centra en la historia oral, en los movimientos sociales. Bueno, tal vez propicia más los movimientos sociales este tipo de metodología que otros ámbitos, ¿o no necesariamente? No, por eso vos me decías el tema de los historiadores. A mí me cuesta mucho separar. ¿Por qué? Porque para mí, un chico que empieza a trabajar con historia oral está trabajando como un historiador. Esta diferencia que hay entre lo que hace el historiador, lo que hace el otro, a mí no lo puedo ver así diferente, sobre todo con esta metodología que es transversal. En este momento estoy haciendo un libro para jardín de infantes también. Para primaria tengo uno que es el primero que hice en el año 2001. O sea que es una metodología que es transversal. Ahora, ¿qué pasa con los movimientos sociales? El tema de los movimientos sociales, teóricamente, digamos, hay una horizontalidad. O sea, no teóricamente, es horizontal o tendría que ser horizontal. Y muchas veces lo que vemos es que justamente cuando empieza a lo vertical a tener hegemonía sobre esa horizontalidad, empieza el movimiento a perder el objetivo con el que se armó, ¿no? O, lo que es peor para mí, que es lo que me preocupa,
por mi país, digo, ¿no? Y lo veo en todos lados, es esto de sojuzgar o de someter el poder que le dio a ese dirigente o a ese líder político que está representando al partido, porque no es imposible, tiene que convertirse en un partido, pero es someter ese poder que le dio la gente a una sola persona. Entonces a mí es algo que me preocupa mucho, porque eso está pasando en todos lados, no solo en los movimientos sociales. Pasa en una universidad, pasa esto del verticalismo, de no sociabilizar, de no incluir, ¿no? Entonces tendría que ser más fácil trabajar en un movimiento social haciendo archivos. Ahora, el archivo lo tiene que hacer la gente, no el historiador. A ver, podremos ayudar a hacer a poder explicar la metodología, pero el archivo lo tiene que hacer la gente que forma parte de ese movimiento social. Así, los que van entrando, que son nuevos en ese movimiento, pueden sentirse también partícipes de esa historia. Así como el chico, por eso no puedo separar, sintió que esa persona que es un viejo para él, que vive hace 100 años, que tiene 100 años, le estaba contando algo que él puede reconocer, lo mismo, apropiarse de la historia de ese movimiento. ¿Me explico? Comentas, crear esos archivos, pero de alguna manera a veces se tiene la sensación de que los archivos están ahí y están como separados, aislados, a veces cerrados con un montón de puertas y de llaves, ¿no? Claro, con este planteamiento de metodología hay que cambiar también el concepto de lo que es un archivo, ¿no? Es otro concepto. Un archivo cerrado no lo puedes llamar archivo, es lo mismo que una biblioteca. O sea, si vos no lo podés consultar, no es un archivo, es otra cosa. Entonces, también lo que me pasa a mí con la historia oral es que hace más de 20 años que uno tiene este defecto de analizar todas las palabras, ¿no? Que para mí viene bien porque se están usando palabras se están usando palabras que no tienen nada que ver con el origen de la palabra, pero este tema de, no lo dejas, la gente no puede venir a consultar un archivo, no es un archivo. Cambiale, es una colección, yo a veces pienso, hay gente que es coleccionista, ¿viste? De documentos, coleccionista, no lo muestra, y pasa a veces en bibliotecas también, que podés consultar algunas cosas y otras no, a veces es por problemas edilicios, a veces los problemas edilicios esconden otros problemas que tienen que ver con la ideología, y lo mismo pasa con el archivo, por este tema de que la información te da el poder, o uno cree que la información es la que te da el poder y el poder no es ese, para mí, ¿no? Así que hay que cambiar bastantes conceptos que tenemos un poco ahí. Y de a poco, no vamos a cambiar el mundo, pero dentro de algunos colectivos a lo mejor. Yo veo que los chicos, por eso estoy enfocando mucho ahí, ¿no? Veo que los chicos no tienen lo que tenemos nosotros después. O sea, ellos son más naturales, y después entran a una universidad y ven que el director del departamento usa el subsidio para hacer otra cosa y lo ven como una práctica corriente, como me dicen allá, cuando digo, pero este subsidio tiene que ir a otro lado. Son prácticas corrientes. Entonces es imposible que esa persona, ese chico, que ve aparte al historiador ahí arriba, ¿no? Y le perdona todo, lo ve como alguien, ¿viste?, que es inalcanzable, empieza a reproducir dentro de la universidad o en otros lugares, Yo ahora estoy hablando, pero me parece que es algo que nos está pasando en todos los ámbitos. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos comentando, Laura, de la metodología de la historia oral con lo que hace referencia a la recuperación de la memoria, etcétera, etcétera? Imagino que bastante, ¿no? Muchísimo. Lo que pasa que para mí es una de las tantas metodologías. Yo ahora estoy hablando de la historia oral, pero como para mí lo básico es cambiar el tema de la educación, Entonces creo que la historia oral, empezándose a utilizar de a poco, ¿no?
A ver, hay que pensar también que los docentes reciben todo el tiempo cosas nuevas, tenés que hacer esto, ahora tenés esto que es el puntaje, acá es con puntaje también, los cursos y todo eso. Bueno, tenés que hacer esto, nunca alcanza nada el docente para cobrar más, tiene que ir de un lugar a otro, bueno, al menos allá es así, y siente que todo recae, ¿no? Y además hay otro tema, uno puede recuperar la memoria histórica, reconstruirla, pero para el que no la vivió es mucho más difícil, y para el que está enfrente de los chicos, que para mí no tendría que ser enfrente, también hay que cambiar esas cosas, ¿no? Esto de acá, de este lado y los otros del otro. Es muy difícil para los docentes. Yo trabajo mucho con los docentes y me dicen, ¿cómo hago para explicar la dictadura, los campos de concentración en Argentina? ¿Cómo hago para llevar a los chicos a esos lugares? Si yo tengo miedo de ir, ¿no? Y el miedo muchas veces tiene que ver con no saber. Y el no saber tiene que ver con un tema de edad y con un tema que en los currículos está, pero en la práctica no se hace. Entonces, por eso yo siempre hablo desde ahí, ¿no? Porque me parece que eso va a cambiar la postura de los chicos, de los jóvenes ante su pasado, ¿no? Que es su pasado reciente, que para ellos no es reciente tampoco, ¿no? Nos pones un poco en el punto, ¿no?, del silencio. Claro, Sí. hablamos de historia oral, de memoria, pero cuánto y cuánto silencio, ¿no? ¿Cómo de alguna manera, bueno, podemos superar ese silencio con una metodología de historia oral? Sí, mira, en las entrevistas hay mucha gente que no habla, o que ante una pregunta no te dice nada. Yo sé que me estás hablando de otro silencio, pero ese silencio en el momento de la entrevista, en esa narración conversacional, por decirlo de alguna manera, es visto por el entrevistador y el entrevistado también. Se juntan esas subjetividades y la entrevista, que para mí sería la tercera subjetividad, después de un tiempo, no es inmediato, después de unos días te das cuenta dónde está, o sea que ese silencio representa otros silencios del cual él también es protagonista o que él ve y a lo mejor no se da cuenta. ¿Me explico? Es como que el silencio se ve mucho más, imagínate para los chicos, ¿no? Yo siempre les digo, no vamos a ser psicólogos porque ahí que todos tenemos terapia por ósmosis, aunque no hagamos, es muy, te empiezan a decir, ay, mira, no dijo esto por tal cosa, ay, mira, no, tampoco es así y uno no tiene que ponerse en ese rol. Pero creo que eso lo muestra más, ese silencio pequeñito o en ese momento, o ese llanto, ¿no? Te está mostrando el otro silencio del cual somos cómplices muchas veces, ¿no? Pues Laura Gracias. Benadiva, gracias. Por esas, visitas, que no son visitas, sino por esas aportaciones anuales viniendo desde Buenos Aires para, de alguna manera, ir divulgando, difundiendo todo lo que es esta metodología de historia oral. Gracias por hacer posible, que podamos contar con este libro, con nuestras voces en movimiento y, y por supuesto, por habernos acompañado estos minutos en una agenda que sabemos muy, muy apretada que tienes, Laura. Bueno, gracias a ustedes y, nada, un beso a todos, un abrazo.